Acá hay una firmeza de que el mercado de cambio va a seguir manejándose con flexibilidad en lo que hace una administración del cambio, y que todo lo que se hace va a ser para incrementar la producción y el empleo. Esos son los ejes, y en política eso significa mucho el mensaje. Entonces les voy a preguntar a ambos qué piensan que hay que hacer de aquí en adelante. Me imagino que Eduardo cree que hace falta continuidad y que Marcelo cree que hace falta cambios. Pero está Tombolini acompañándonos, es nuestro invitado en las redes sociales. ¿Qué dice Juli? Matías Tombolini nos dice: desde el gobierno se habla de continuidad antes que cambio, pero hay más señales de cambios que de continuidad. Eso estaba opinando en @ZonaPolíticaTV. Bueno, vamos a preguntarle a Eduardo Fernández y después hacer una comparativa con lo que cree que hace falta modificar de aquí en adelante y qué cosas requieren continuidad, Eduardo. Me parece que hay dos lecturas, ¿no? Una de la derecha económica, de los que quieren volver para atrás las cosas y que hablan de cambio, hablan de ajustes concretamente. Y hay otros sectores sectarios que hablan de adaptación de instrumentos para seguir la misma política. Parece que es una traición a los objetivos fijados. Y acá va a haber una continuidad, va a haber una modificación seguramente de algunos instrumentos para redireccionar en mejor sentido, por ejemplo, lo que hace los subsidios, sobre todo lo que hace a algunos de los servicios, recuperar y defender las reservas del Estado, y para eso obligar, pero no olvidarse en el marco de la actitud, yo diría hasta conspirativa, que tienen sectores concentrados en la economía, el sector agropecuario, que está sentado sobre 15 millones de toneladas, que no liquida y que significan miles de millones de dólares para la Argentina, no es para el gobierno, pero todas las medidas, si tienen ese sentido, han marcado la continuidad del diálogo. Es importante que estemos empresarios, trabajadores y gobierno planteando cuáles son las metas que nos vamos a fijar. Y las metas que a la que nos está desafiando esta administración es conseguir mejor empleo, blanquear el empleo en negro, y con esto tener metas de crecimiento y no metas de inflación. Las metas de inflación generalmente han significado ajustes. Ya le pregunto por la inflación a ambos. Se habla de que, o se sospecha al menos, distintos analistas durante el fin de semana han dicho que se deberá recurrir a los mercados, que habrá que contraer deudas, que es un momento diferente. ¿Cuáles son las medidas que cree usted que demanda este momento político-económico en Argentina? Bueno, si tuviera que asignar prioridades, diría tres cosas, que son morigerar la inflación, aunque sea gradualmente. No creo que haga falta una política de shock, pero sí gradualmente ir bajando la inflación. Mejorar la competitividad del país. Estamos con un tipo de cambio que es el mismo que el de la convertibilidad, 1 a 1 en términos reales. Y parar el drenaje de reservas del Banco Central, los grandes títulos. Ahora, por ejemplo, parar el drenaje de reservas del Banco Central implica mejorar la competitividad, entre otras cosas. Quizás es lo más urgente o lo que a largo plazo permite recuperar reservas. En el corto plazo, ¿cómo se mejora la competitividad? Normalmente, cuando ya se está con una apreciación cambiaria como la que tiene Argentina ahora, como la que tuvo al final del 2001, o en el año 80-81 con Martínez de Oz, que son los tres periodos de mayor atraso cambiario desde el año 70 en adelante, normalmente o se sube el tipo de cambio o se bajan algunos costos internos de producción, como los impuestos, por ejemplo, que han subido mucho. Por más vuelta que le busquemos, a mediano plazo, si no se va por alguno de esos dos caminos, no se soluciona el problema. Sí, y tenía alguna... Entonces, mejorar la competitividad. Para parar el drenaje de reservas en el corto plazo, estaría bien de que se tome alguna medida en materia de turismo, por ejemplo, encarecer de alguna manera los viajes al exterior. Ya se verá cuál será la forma que se utiliza, quizás también en el caso de los automotores. Pero esos son paliativos. Si solo nos quedamos en eso y no mejoramos la competitividad y bajamos la inflación con un plan consistente, todo eso van a ser parches que van a ir en esa línea del plan para llegar al 2015, y no el plan que puede ser el de Capitanich y el de los gobernadores, que es, aunque haya que pagar algunos costos políticos ahora, pero llegar mejor al 2015 con una economía en mejores condiciones, porque con esta economía no gana el kirchnerismo, o no gana Capitanich o los representantes de los gobernadores kirchneristas en el 2015. Vamos a ver una cápsula que nos va a servir para
tener como una especie de disparador para poder hablar sobre la inflación. No habría que fragmentar los anuncios fiscales. Se anunció el incremento de impuestos a los consumos para los bienes suntuarios y... O sea que al mercado libre no se lo puede dejar que actúe por su cuenta, porque el mercado libre lo manejan los que forman los precios y lo que causan la inflación. Estamos de acuerdo con que sea el sector empresario el formador de precios. Yo creo que acá se da un sinnúmero de variables que hay que analizar y en donde por supuesto ahí me parece que la solución no está dada en culpar o en acentuar el aumento de precio en un sector específico como el sector empresario. Porque la economía argentina tiene un tema pendiente que es el de los mecanismos regulatorios. Argentina en la convertibilidad desmanteló todos los mecanismos regulatorios. Entonces se concentró aún más y se extranjerizó fenomenalmente. Entonces esta concentración de la economía, esta extranjerización, la existencia de oligopólicos generó problemas estructurales en la formación de precios. Bien, esto nos sirve para hablar sobre la formación de precios y los precios, que es un tema evidentemente que es un tema que hay que corregir, que no es fácil. ¿Cuáles serían las recetas de Marcelo Capello, por ejemplo? El gobierno ahora tiene una tarea por delante que es convencer a los actores de la economía, sindicatos, empresarios, de que los precios van a aumentar menos en el futuro que lo venían haciendo, para, por ejemplo, la próxima paritaria. Pero para eso el gobierno va a tener que prometer y cumplir también que en la parte que le ocupa para bajar la inflación va a tener una política que conduzca a tener menos inflación, que va a tener que ser específicamente bajar aún más la tasa a la cual emite dinero y para eso hace falta tener menos déficit fiscal. Hasta septiembre, de enero a septiembre, el Banco Central le prestó al Tesoro por dos vías alternativas casi 90.000 millones de pesos. Coincidentemente, lo que se gastó en subsidios para mantener las tarifas de energía eléctrica, gas y transporte por debajo de sus costos también fue una cifra hasta septiembre parecida a los 90.000 millones de pesos. En definitiva, la política de mantener tarifas subsidiadas a través de los pagos que hace el Tesoro a las empresas que prestan esos servicios ha llevado a que se genere inflación, ¿cierto? Entonces, las tarifas bajas las terminamos pagando después con inflación, que además la inflación es mucho más regresiva que las tarifas bajas, porque las tarifas bajas benefician prácticamente a toda la sociedad, aún a personas de altos ingresos, mientras que la inflación golpea especialmente a las personas de menores ingresos, aquellas que se pueden defender menos ante los aumentos de precios, porque tienen menos alternativas financieras para defenderse. Eduardo Fernández, ¿cuáles serían sus recetas para controlar este aumento sostenido de precios? Bueno, primero las recetas nosotros no las consideramos de una sola dirección, unidireccionales, como después se cae, dice hacer el Estado el deber, por ejemplo Marcelo Capello, y gastar menos. Es un ajuste en el gasto del Estado. En definitiva, nosotros pensamos que hay varios factores, pero esencialmente en un país donde las 500 principales empresas tienen un papel rector en el mercado argentino, donde no es un mercado altísimamente concentrado, las cadenas de valor, el estudio de cadena de valor que aporta cada sector tiene una altísima deformación. Cuando vemos qué es lo que reciben los pequeños productores, a veces por sus mercaderías, y luego cómo llega al mercado lo que recibe el ciudadano, evidentemente hay una gran distorsión. Hay alguien que se queda con una gran parte. Eso es esencial discutirlo con todos los sectores para justamente avanzar en el control de precios, un control efectivo de precios. ¿Qué significa? Intervención del Estado, intervención, como decía Rinaldi, mucha más intervención, porque se acusa de intervencionismo del Estado. A Moreno le han criticado un montón de cosas. A ver, que me diga cuántos casos ha aplicado la ley de abastecimiento, por ejemplo. En realidad, me parece que hay que avanzar en este sentido con intervención efectiva e inteligente del Estado,
Y, por supuesto, en el aspecto de la inflación nunca va a ser disminución de la demanda, ¿no? Es decir, sino cómo incentivamos la oferta. Y dentro de la demanda está el gasto público, está el consumo y está lo que invierte el Estado. Es decir, que más las exportaciones, eso es lo que constituye la demanda en la economía. Nosotros no la percibimos a partir de ese lado, sino del lado de la oferta y de una actitud inteligente del Estado. Tenemos más opiniones que llegan de la mano de Julia Bullati en Twitter. A ver, ¿qué dicen? Recuerden que nos pueden dejar sus opiniones en @zonapolítica.tv. En este caso, Leandro Ross nos dice: es necesario un control de precios en nuestro país para paliar la inflación, y agrega: hay que cambiar la matriz productiva, reindustrializarse, participación activa de pymes y fin de flexibilización laboral. También Lisandro nos dice: ¿hablará Capitanich con De la Sota? Y por último también Federico Nancer nos dice: dime quién habla bien y comienza a preocuparte. Un Kicillof vale un Capitanich, alerta amarilla. Eso están opinando en @zonapolítica.tv. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Me queda muy poquito tiempo. Les quiero pedir una definición breve a cada uno respecto de la salida de Guillermo Moreno, Eduardo. Yo creo que es un cambio que ha dispuesto la presidenta. En este caso es Guillermo Moreno el que presentó la renuncia. Hay muchos pequeños empresarios, pequeños y medianos empresarios que le deben a Guillermo Moreno la posibilidad de haber trabajado, de haber sustituido importaciones. Hay muchos empresarios, sobre todo cordobeses, que le deben su primera exportación. Podría o no gustar su metodología, pero en realidad Guillermo Moreno es la expresión de un programa, un proyecto político y un modelo económico que continúa. Así que la seguridad para nosotros es que este modelo continúa. ¿Marcelo? Y el modelo de la economía en estos últimos años, especialmente del 2007 en adelante, tiene muchas inconsistencias, y Moreno era el que se encargaba o intentaba encargarse de tirar la basura debajo de la alfombra, con sus métodos, como decía Eduardo, pero le ha hecho mucho daño al país, a su economía y a sus instituciones. Por comenzar con lo que hizo con el INDEC. No tenemos más estadísticas en Argentina, se mide mal la inflación, se mide mal la producción. Medir mal la inflación implica que se mide mal la pobreza. No tenemos más estadísticas en Argentina. Una persona que le hizo mucho daño a la economía del país. Y respecto a la inflación, el tema del bloque anterior, que tiene que ver con Moreno también, en todos los países hay concentración económica, en todos los países hay empresarios que quieren ganar dinero. Pero hay solo 5 países del mundo que tienen inflación mayor al 20%. Y Argentina está allí, junto con el Congo, junto con Venezuela, Bielorrusia. Evidentemente no se trata de la cadena de valor, no se trata de la concentración, se tratan de las políticas macroeconómicas que generan los gobiernos, los que generan la inflación. No puede ser que después de décadas de inflación que tuvo Argentina, desde la década del 40 en adelante, que todavía estemos discutiendo esas cosas. Si seguimos discutiendo esas cosas es porque no avanzamos como país. Disculpa, pero eso te lo devuelvo al revés, es la concentración económica que no quiere gobiernos populares, queda más claro que nunca. Muchas gracias a los dos por venir. A usted. Una pausa breve y estamos aquí en Zona Política hablando con Juan Jure, el intendente de Río Cuarto. Le dijo que no a la instalación de Monsanto allí en Río Cuarto, así que vamos a estar charlando con él y nos va a contar por qué.